¿Se puede sacar? Con el nene, y ahí ya comienza a pasar con pulsación, con buen otro, con la flexión. Ahí. Buenos días. Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Antonella, soy médica especialista en clínica y en esta oportunidad me toca hablar con ustedes sobre pie diabético. Me invitaron a participar en este taller teórico práctico para que ustedes conozcan un poco de qué se trata esto del pie diabético tan nombrado por ahí como complicación de la diabetes. ¿Estamos? Para arrancar con el tema, me gustaría que en principio recordemos a Susana. Ustedes ya la vienen conociendo a Susana hace varias clases atrás. Esta mujer que en esta oportunidad que se presenta a la consulta viene con 62 años. Acuérdense que le habían diagnosticado diabetes aproximadamente hace 6, 7 años, que quería insulinoterapia porque ella la realizaba de forma irregular, inclusive en el último año la había suspendido, manifiesta que estaba cansada de las aplicaciones, por lo cual suspendió la medicación y solo continuó con metformina. Tenía múltiples factores de riesgo cardiovasculares, hipertensa, dislipidémica, obesa, tabaquista, en algún momento había dejado de fumar, después volvió a fumar, ¿sí? También tiene algún grado de enfermedad renal crónica, y hace 4 años, previo a esta consulta, Susana presenta un infarto, ¿sí? Una enfermedad cardiovascular establecida, marcada por el infarto, y en ese contexto se le hace el diagnóstico de una FA. Este chico es un paciente de todos los días. Un médico clínico ve este tipo de pacientes a diario, ¿sí? Paciente con muchas comorbilidades. En esta oportunidad, Susana se presenta con un cuadro de descompensación de su diabetes. Recuerden que le traen a la guardia que presentaba un cuadro de dolor.
volver ahí a donde está. Mil disculpas. ¿Querés poner ocultar ahí? Sí. Justo. Bueno, entonces estábamos acá con la radiografía. No solamente veíamos algo en el examen clínico, sino que en los estudios complementarios empezaban a aparecer cosas. ¿Estamos? Bien. ¿Se hizo algún tratamiento con esta paciente, algún debridamiento, alguna intervención quirúrgica? Y se produjo el desarrollo en el cultivo de partes blandas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Ahora sí, ya metiéndonos bien en tema de lo que es el pie diabético, a partir de este caso clínico bien florido y bien de todos los días, pues podemos definir al pie diabético como la presencia de ulceración, infección o destrucción de los tejidos del pie, que están asociados a neuropatía diabética o enfermedad vascular periférica, dominantemente arterial, en los miembros inferiores, típicamente por debajo del tobillo. Digo esto porque en general puede haber otras lesiones en la pierna de una paciente diabética y se conjuga dentro de lo que es el pie diabético. Estamos siempre en una persona que tenga el antecedente de la diabetes. Y una diabetes en general tiene una cierta cantidad de años de evolución. Algunos datos epidemiológicos para que ustedes entiendan la frecuencia de esta complicación crónica. Imagínense que en el mundo hay más de 500 millones de personas con diabetes. Imagínense la frecuencia que tiene esta complicación, que es una de las complicaciones crónicas más frecuentes. Casi el 35% de las personas va a desarrollar alguna úlcera en su vida. El 50% de esas úlceras de pie diabético se infectan. El 20% de todas estas personas sufrirán alguna amputación no traumática por esta causa. Y muchas de ellas también requieren hospitalización, no quizás una amputación, pero sí hospitalización para manejo de esa úlcera. Obviamente que es una patología que tiene alta mortalidad. ¿Por qué se produce el pie diabético? En general hay varios factores que tienen como un denominador común, que es la hiperglicemia. Por eso son patologías que aparecen con un mal control metabólico y una enfermedad crónica de larga data. Esta hiperglicemia sostenida y mantenida en el tiempo lo que me va a producir es, por un lado, disfunción metabólica. Esta disfunción metabólica me va a generar estrés oxidativo y me va a generar toda desencadenar una carga inflamatoria. La inflamación va a ser la que me va a ir deteriorando también los tejidos. Por otra parte, el deterioro del sistema inmunológico de estos pacientes, como ustedes saben, y eso va a generar mucha mayor inflamación, junto a la neuropatía diabética, que ya vamos a ver qué se trata esta neuropatía diabética, que puede tener su fase sensitiva, su tipo motor o autonómico, o pueden estar combinadas las tres. ¿Sí? Y por último, en general son pacientes que esta hiperglicemia también puede generar angiopatía diabética, ya sea por mecanismos microangiopáticos o macroangiopáticos, en donde hay daño endotelial, agregación plaquetaria, aterosclerosis de la microcirculación, hay alteraciones en la cicatrización de las heridas, y todo termina siendo un círculo vicioso que prolonga o determina la formación de la úlcera del pie diabético y su mala evolución. Fisiopatológicamente nosotros encontramos un paciente diabético, pero que tiene un pie normal, podríamos decir, pero que por ciertos factores desencadenantes, como pueden ser la neuropatía diabética, la enfermedad arterial, como dije recién, y algunas alteraciones ortopédicas que ya vamos a ver, pueden llegar a producir lo que se conoce como pie de alto riesgo de lesión. ¿Está? Ese pie de alto riesgo de lesión está expuesto a ciertos factores externos, como puede ser una mala higiene, esos pies que están húmedos, macerados, que no tienen una correcta higiene, o algún traumatismo externo o interno que pueda llegar a lesionar ese pie de riesgo. ¿Qué es lo que sucede? La lesión ulcerosa. ¿Estamos? Esa lesión ulcerosa, si está expuesta a otros factores agravantes, como puede ser una infección, una zona de isquemia o de necrosis, van a determinar que hay una lesión crítica del pie. ¿Está? Y acá les traigo un ejemplo, les muestro los piecitos de un pie, que fue un paciente nuestro del servicio, no lo mencioné antes, yo participo en el servicio de clínica de este hospital,
y en la unidad de heridas crónicas y diabéticos del Centenario. Y este paciente lo tuvimos hace unos meses acá en el servicio. ¿Qué les parece que le puede haber pasado al paciente? Se quemó. ¿Con qué se quemó? Con la arena, con el piso. Este paciente ingresó en el verano. Ya vamos a ver qué es lo que sucede con los pacientes isoneuropatía diabética, donde se pierde la sensibilidad protectora. El paciente caminó sobre el asfalto caliente y no se dio cuenta, ¿sí? No se dio cuenta y tenía estas úlceras, estas lesiones en ambas plantas, ¿sí? Como para que ustedes vean un ejemplo de traumatismo externo, ¿sí? Bien. De todo esto surge lo que nombraba recién, la categorización de pie de riesgo. ¿Por qué es importante tener en mente esta definición de pie de riesgo? Porque hay grupos internacionales de trabajo de pie diabético, y es lo que deberíamos hacer todos los médicos de atención primaria, tener como una lista de ciertos factores predisponentes que me van a otorgar ciertas medidas de control para que justamente este pie de riesgo no pase a ser un pie diabético ulcerado, infectado, necrótico o amputado. ¿Está? ¿Cuáles son las características de mayor riesgo? Que tenga mal control glicémico, ya lo repetí varias veces, que el tiempo de diagnóstico de diabetes sea mayor a 10 años de la aparición de una úlcera. Los hombres tienen más predisposición a este tipo de complicaciones, si fuman claramente, porque el tabaquismo es un hábito que está relacionado a la enfermedad vascular periférica. Pacientes que tengan otras complicaciones crónicas como retinopatía, nefropatía o neuropatía, ¿está? Bueno, alteraciones osteoarticulares, enfermedad arterial, y que tenga historia previa de úlcera o alguna pulsión, ¿está? Que desconozca básicamente su enfermedad, que no cuide sus pies, que no pueda acceder al sistema de salud, quizás solo que tenga alguna patología depresiva. Son todos factores que lo catalogan como para poder padecer un pie de riesgo. Todo paciente diabético a partir de esto requiere sí o sí por lo menos una evaluación anual. ¿Estamos? De su pie. Entonces, como les contaba, el Grupo Internacional de Trabajo de Pie categoriza este riesgo de pie diabético en cuatro categorías. La categoría 0, los que no tienen ningún riesgo de padecerlo, son aquellos que no tienen ni pérdida de la sensibilidad protectora ni enfermedad vascular periférica demostrada. Esos pacientes con un examen anual dice que estamos cubiertos. La categoría 1, un bajo riesgo, puede ser que tenga enfermedad arterial o algo de pérdida de la sensación protectora. Estos pacientes que 6 o 12 meses tenemos que limpiarle los pies para ver que no haya tenido ninguna ulceración ni nada por el estilo, o una lesión preulcerativa. El grado 2, grado moderado, tiene pérdida de la sensibilidad protectora, más enfermedad arterial periférica, y pueden tener o deformidad del pie con alguna de las dos. Está este paciente cada 3 o 6 meses y ya empezamos a hacer una educación, control podológico, hablarle del calzado adecuado, ¿sí? Y hacer algún calzado a medida si lo requiere. Y el último, que es el de mayor riesgo, es el que tiene pérdida de la sensibilidad protectora, tiene enfermedad arterial periférica y alguna de los siguientes: el antecedente de la úlcera, alguna amputación previa, o que pueda llegar a tener una nefropatía diabética. Este paciente todos los meses le debemos revisar los pies, todo el tiempo debemos hacer educación con este paciente, control podológico, su calzado, y también son los típicos pacientes que vemos trabajo multidisciplinario en estos equipos de unidad de pie diabético que en general existen en los hospitales de tercer nivel de atención. O sea, de alto riesgo. El paciente de alto riesgo, lo máximo son 3 meses, lo mínimo son, imagínense que son pacientes que ya tienen una enfermedad renal terminal, una amputación previa, historia de úlcera, son pacientes que tienen muy mal manejo de su diabetes o que tienen muchas otras comorbilidades que los llevaron a ese punto. Bien, y ahora para hablar un poquito del examen físico, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de ver bien en un paciente? Primero, la clásica anamnesis, y esto vale con todo. Preguntarle si tiene calambres, si tiene parestesia, si tiene alguna disistesia, cómo es el dolor, si tiene parestesias o anestesias. Después buscamos signos de neuropatía,
disminución del trofismo, disminución de la sensibilidad táctil y analgésica, atrofia de los músculos, alteración de los reflejos, algunos signos de arteriopatía periférica, como son la atrofia cutánea, la distrofia ocular, la ausencia de vello, y también se presentan algunos signos de infección, edema, eritema, el aumento de temperatura, o si tiene alguna secreción. Vamos más directo de la piel y faneras, vemos la coloración, la temperatura, si presenta maceración interdigital, hiperkeratosis, si tiene alguna patología de la línea o periungual. Las deformidades osteoarticulares que son muy frecuentes en los pacientes que tienen neuropatía diabética, en donde se pueden ver áreas de hiperapoyo, hiperkeratosis, prominencias óseas, los dedos de martillo, dedos de garra. Vamos a empezar a escuchar estas denominaciones. Amputaciones previas o también atrofia de la almohadilla plantar. Ahí les puse un grafiquito de cómo se va formando la úlcera. Hay una hiperkeratosis en la cabeza del metatarsiano. Empieza a generar un microtraumatismo que lleva a la hemorragia subcutánea. Eso termina ulcerándose. Y la úlcera, si se hace profunda, se puede llegar a infectar y llega a hueso. Y ahí produce una infección de hueso o lo que se denomina osteomelitis. Ahí vemos, en la primera fotito tenemos una maceración interdigital. Esto es muy frecuente en los pacientes diabéticos, con un mal control de la higiene, que puede llegar a tener micosis digital. La segunda foto es más o menos lo mismo, ahí se puede ver una fisurita, eso es bien puerta de entrada para gérmenes. En esta foto vemos la hiperkeratosis plantar. Fíjense que ahí en la proyección del la primera cabeza del metatarsiano y la última se ve como más blanquito, eso porque hay hiperkeratosis. ¿Estamos? Esta deformidad es lo que se conoce como complicado, ¿está? Puede ser pie cabo, pie plano, pie valgo, o sea, todas las alteraciones ortopédicas del pie que distorsionen el apoyo normal del pie y eso hace que haya más zonas de hiperapoyo, ¿está? Les traigo unas fotitos como para que sepan de qué estamos hablando. Estos son los dedos en garra, pierde la arquitectura normal de los núcleos de interósea, entonces el pie está todo el tiempo así, se empiezan a hacer ulceritas en los pulpejos y en la cabeza de los metatarsianos. Esto es el Hallux valgus, el clásico juanete, alguna vez habrán escuchado nombrar, que es la prominencia de la primera cabeza del metatarsiano y eso se puede llegar a ulcerar si el zapato molesta o genera algún traumatismo. Dedos de martillo, dedos de martillo de arriba, que se le ve la ulcerita ahí en los falanges, dedos de garra los de abajo, y eso es una infección de la uña, ¿sí? Todas estas condiciones pueden llevar a la formación de prediabetes. Y ahora les voy a comentar un poquito de qué se trata la neuropatía diabética, que es sin duda la condición más hallada, más encontrada en los pacientes que tienen úlcera por diabético. Es muy difícil pensar en un paciente que tenga úlcera por diabético que no tenga antecedentes, que no tenga signos o síntomas compatibles con neuropatía. La neuropatía entonces se define como la presencia de signos y síntomas de disfunción nerviosa periférica en personas que tienen diabetes luego de haber estudiado otras causas de neuropatía. Es la complicación crónica más frecuente, básicamente afecta mayormente a los pacientes diabéticos tipo 2, está íntimamente relacionado con los años de diabetes y de hiperglucemia que se producen. En general tiene una fase que puede ser asintomática, aparece típicamente después de los 60 años, y es el responsable del 50-70% de las amputaciones no traumáticas. O sea, un número importantísimo de amputaciones. Puede estar asociada a nefropatía y retinopatía diabética, básicamente por el tiempo de evolución de diabetes, y una de las características más importantes que es gradual, distal, simétrica y progresiva. Si el paciente refiere que tiene una neuropatía unilateral, es muy raro que se deba a diabetes, hay que buscar otras causas. La neuropatía diabética siempre es bilateral, es esa neuropatía que muchos van a escuchar decir que es como el calcetín en media, es como si fuese una media que el paciente tiene puesta con disminución de la sensibilidad protectora. La neuropatía sensitiva, hay tres tipos: neuropatía sensitiva, motora y autonómica. La sensitiva junto con la motora son las más frecuentes. El paciente con diabetes en general están presentes en un 25-50% de la prevalencia, y es el factor de riesgo aislado más importante para el desarrollo de úlceras. Por eso les dije que es muy importante
llegar al diagnóstico de neuropatía porque difícilmente vamos a tener un pie diabético si no hay alteración de la sensibilidad. En general es alisimétrica, están afectadas las fibras delgadas, aquellas que determinan frío, calor o dolor, y las fibras gruesas que me proporcionan el estado de la vibración, el tacto de la presión o los movimientos de las respuestas. Los signos y síntomas, el paciente nos va a referir que tiene un dolor quemante, lancinante, punzante, ardiente, que perdió la sensibilidad al frío o al calor, que puede llegar a tener alotimia, calambres, la piel se muestra como seca y escamosa, ahí aparecen esos dedos en martillos, puede haber debilidad táctil y hay disminución de la vibración y del sentido de la posición del paciente. Esto es lo que me va a determinar la formación de úlceras neuropáticas, cuando predominantemente están afectadas las fibras delgadas, y osteoartropatías, cuando están afectadas las fibras gruesas. Y ahí les muestro una fotito de lo que es bien una clásica úlcera neuropática. Así se ve la úlcera neuropática. Cabeza de primer metatarsiano, que es la zona de mayor apoyo, y una úlcera que tiene borde bien delimitado, un fondo granular. Después vamos a ver más fotos y se las voy a categorizar bien. Importante las características del dolor neuropático para que ustedes lo puedan diferenciar con un dolor isquémico de reposo. El dolor neuropático generalmente es intenso, tiene esa característica de urente quemante y mejora con la marcha. En general se da más que nada de noche. Esta es la principal diferencia con el dolor isquémico de reposo, con la isquemia, más que neuropatía. La neuropatía motora, los síntomas más frecuentes son debilidad y dolor muscular. Puede haber atrofia de los músculos de la planta del pie y de la pierna, hay caída de la cabeza de los metatarsianos, esa es la hiperkeratosis, los dedos de garra, dedos de martillo, y esas es un dibujito para que ustedes vean cuáles son las zonas de hiperapoyo donde se forman estas lesiones. Ahí ven que se ven todos con mayor definición los tendones, porque ahí hay mucha disminución de atrofia de los músculos interosos y se empiezan a formar esos deditos. Esta otra fotito con hiperkeratosis plantar. Por último, la neuropatía autonómica nos va a determinar una piel seca también, con atrofia, con presencia de grietas y fisuras, hay dilatación venosa, en donde se forman llantos, hay disminución de la respuesta vasodilatadora, puede haber edema neuropático, y es la que también da lugar a lo que conocemos como neuroartropatía de Charcot. ¿Está? Ahí vemos la nidrosis en el talón del pie, se formaron unas grietitas y unas fisuras ahí. Esto es la dilatación venosa con la formación de Shandt. Y lo que es para mencionar la neuropatía de Charcot, que la van a escuchar mucho, es una deformidad del pie que se produce a partir de un desbalance. Se produce como una fractura de lo que es el antepié, más predominantemente donde está la articulación del isfranc y la articulación de Chopard, en donde se vence ese arco plantar y genera como un colapso del antepié, generando lo que se llama piel mecedora. Es una alteración que frecuentemente es la antecesora a múltiples úlceras y a la formación de pie diabético. Ahí vemos cómo está el pie normal y cómo empieza a avanzarse el arco plantar, empieza a formarse ese piecito inflamado, hinchado, puede estar edematizado, caliente, y que muchas veces nos puede hacer confundir con una infección de piel y parte blanca. Y en realidad lo que estamos viendo es una inflamación por artropatía de Charcot. Esa es la etapa inicial donde se ve el edema, el eritema y puede estar caliente el pie, pero esto es una artropatía de Charcot, no es una celulitis. Esa es la principal diferencia que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque a veces podemos pensar que es un pie infectado, pasamos antibióticos y demás, y en realidad tiene que ver más con la neuropatía que con otra complicación. Ahí en etapa más avanzada ven cómo va perdiendo toda la textura del pie. Por último vemos eso, como el pie se hace vertido, ya empiezan a aparecer que entra unas úlceras. Este fue un paciente que tuvimos en el servicio también, fíjense, los dos pies tienen neuropatía de Charcot con úlceras neuropáticas en su planta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neuropatía diabética? Fundamentalmente tenemos que
buscar una metodología que me pueda evaluar la sensibilidad de ambos pies, porque dijimos que era simétrica y bilateral. Estos métodos lo que me van a determinar es la sensación protectora. Cuando ya aprendí la sensación protectora, vamos a estar frente a la neuropatía diabética con riesgo de traumatismos externos e internos que nos van a llevar a una úlceras. ¿De qué disponemos? Del test de monofilamento, de la prueba de Ipswich y de la percepción de la vibración. Cuando se dispone, el que más se utiliza es el test de monofilamento. ¿Está? Que es un objetito que lo que hacemos es hacerle acostar al paciente, le hacemos cerrar los ojos y con ese objeto que tiene un filamento le pinchamos en 3 zonas. Le apoyamos el monofilamento en 3 zonas. En la primera cabeza del primer metatarsiano, en el quinto y en el pulpejo del hilux, ¿sí? Y tenemos que preguntarle al paciente con los ojos cerrados que nos define si siente o no siente. Si no siente en más de 2 áreas, ya podemos estar presentes, podemos hacer el diagnóstico de una neuropatía sensitiva. Si no disponemos de este elemento, porque muchas veces no se dispone, lo que podemos hacer es la prueba táctil de Ipswich, que es básicamente tocar con un paciente con los ojos cerrados acostados, con mi mano, tocarle hilux, tercer y quinto dedo, y preguntarle si el paciente siente y qué es lo que siente. ¿Está? Y por último, si disponen de diapasón, hacerle la prueba vibratoria. ¿Está? Con el diapasón se estimula el diapasón y se lo coloca con su punta roma en la primera falange del primer dedo del pie que queremos ajustar. ¿Cuál es el tratamiento de la neuropatía? Fundamentalmente lo que vamos a tratar es el dolor. Es una complicación que no tiene un tratamiento curativo, por así decirlo, es intratable en ese aspecto. Pero sí lo que podemos hacer es paliar y manejarlo si estamos. Si hacemos el diagnóstico de neuropatía diabética, excluyendo otras causas, tratamos de categorizar cuál es la intensidad del dolor. Si es un dolor leve, en general se inicia con una medicación que se llama ácido tióxico, que se le da por una cierta cantidad de meses y se ve cómo se responde siempre que los síntomas sean leves, que no incapaciten a la vida del paciente. Ahora, si lleva un dolor más moderado, severo, ese dolor que lo despierta a la noche, que lo quema, que vemos que tiene bien características de dolor neuropático, ahí podemos iniciar con pregabalina, gabapentina o duloxetina, amitriptilina, que son antidepresivos, pero que tienen efectos demostrados sobre la neuropatía diabética. ¿Está? Si hay una falta de respuesta, tenemos que buscar esas causas y siempre se pueden ir combinando a estos fármacos o restando para ver cuál es el fármaco que mejor le va a mi paciente, ¿sí? Porque no todos responden de la misma manera. Si el dolor continúa, podemos agregar tramador como medida de rescate, pero nunca utilizarlo como tratamiento crónico. Bien, ahora les voy a hacer una breve mención de lo que es la enfermedad arterial periférica, porque después va a venir el doctor Sangronis que le va a hablar de vasculopatía periférica y él seguramente se extenderá mucho más en el tema, pero no puedo dejar de nombrarlo porque, como vimos al principio, es uno de los factores predisponentes de diabético. La enfermedad arterial periférica es la enfermedad vascular aterosclerótica que produce obstrucción y que está combinada por síntomas clínicos, signos y alteraciones en los métodos complementarios, que puede llegar a producir la alteración de la circulación de uno de los dos miembros del paciente con diabetes o sin diabetes, pero lo que me interesa a mí ahora es el paciente con diabetes en su fisiopatología diabética. En general, la diabetes es un factor de riesgo mayor para producir enfermedad arterial periférica, se presenta en el 10 al 40% de los pacientes, el 75% de los pacientes con una úlcera diabética tienen algún grado de enfermedad arterial, ¿sí? En general, en estos pacientes, a diferencia de los no diabéticos, se presenta de una forma más precoz, más agresiva y evoluciona más rápidamente que en los pacientes no diabéticos. Es distal, en general afecta a arterias intrapatelares, también es bilateral y se puede presentar bilateral y puede presentarse en forma multisegmental. También tiene un periodo asintomático al inicio o con síntomas inespecíficos como cansancio de los miembros, parestesia, el paciente dice que no tolera el frío, antes de llegar a los síntomas propiamente dichos que hablábamos acá. Esta alteración o este desarrollo de enfermedad arterial, como vimos al principio, se
se ve por dos mecanismos, tanto como una lesión microangiopática, y la hiperglicemia sostenida me lleva a ese daño endotelial que veíamos, generación de aterosclerosis, y por microangiopatía hay enfermedad arterial periférica, o macroangiopática cuando hay obstrucción de vasos como las arterias infrapandelares, que se obstruyen también por placas de ateroma, y que eso puede disminuir, o lo que genera es la disminución de la llegada del flujo, y eso lo que va a determinar es el retardo o la pobre cicatrización que tienen estos pacientes. ¿Está? Porque no les llega bien el flujo al pie o a la zona donde esté implicada y tenga la úlcera. ¿Qué tenemos que interrogar en estos pacientes fundamentalmente? Si tiene síntomas, si tiene este signo o síntoma de claudicación intermitente, que la claudicación es el dolor que aparece con la movilización del miembro, con la caminata. El paciente dice: camino una cuadra y tengo que parar porque me duele el miembro inferior. Si tiene un dolor isquémico de reposo, o si tiene algún deterioro de la marcha. Y ahí repasamos el dolor isquémico de reposo, el dolor que aumenta con el frío, con la marcha. Acuérdense que en neuropático la marcha hacía disminuir el dolor. Esta es la principal diferencia, que se puede presentar como claudicación intermitente, una fatiga muscular, inconsciente, un calambre, o un dolor de origen muscular en los músculos. Y si hay dolor en el decúbito, este dolor cede o mejora con los pies colgando de la cama, y puede llegar a empeorar si yo le levanto los pies al paciente. ¿Estamos? Porque se queda sin irrigación el miembro inferior. Esto tenemos que tener en cuenta que si el paciente presenta algún grado de neuropatía diabética, que ya vimos que está muy interrelacionada a estas dos patologías, puede haber síntomas más sutiles. Esa claudicación no puede ser no tan evidente, ese dolor de reposo puede no estar tan presente. Tengamos siempre en consideración si el paciente tiene neuropatía diabética concomitante. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en estos pacientes? Ir a buscarle el pulso tibial posterior y el pedio, que tenga presencia de soplo en las arterias, que haya un relleno capilar en el tejido, que haya eritrocenosis o rubor a la dependencia. El rubor a la dependencia se examina de la siguiente manera: el paciente está, como veíamos recién, con los miembros hacia abajo. En general el miembro está ingurgitado y se puede ver un poco más rosado, incluso cianótico, y cuando yo le levanto los pies, esa cianosis o esa coloración desaparece. Esto es importante tenerlo en cuenta porque yo estoy sospechando que el paciente tiene una isquemia, pero también tiene algún grado de infección. En general en la cerebritis con infección, esa coloración no desaparece cuando yo le levanto el miembro. Me dicen: profe, entonces no tiene isquemia. Sí, puede tener isquemia, pero puede haber una infección concomitante y eso hace que este rubor a la dependencia esté un poquito alterado. ¿Está? La piel es fría, fina, está como atrófica y está brillante. Van a ver que los pacientes que tienen enfermedad arterial tienen ausencia de vello, no les crecen pelitos en las piernas, o si los tuvieran se desaparecen. Tienen un lento crecimiento de las uñas y pueden generar úlceras isquémicas que llevan a la necrosis y a la gangrena. Ahí vemos un pie isquémico, por ahí por la luz no se ve tanto, pero en el primer dedo ustedes ven que tienen múltiples úlceras isquémicas. Ahí no se ve, pero ese pie está cianótico. El dedo está con cambio en la coloración. Ahí podemos ver una gangrena o necrosis seca, una gangrena seca, en la puntita del cuarto dedo. Y en el quinto dedo ya es una gangrena más húmeda. Sin duda esta zona de isquemia está sobreinfectada. ¿Cómo exploramos esta enfermedad? En general buscamos la palpación de los pulsos periféricos, pulso pedio en el antepié, más o menos entre el segundo y tercer metatarsiano. ¿Sí? Ahí está la fotito de cómo se busca, y en el tibial posterior por detrás del maneolo. La medición del índice tobillo-brazo, que si se dispone el material, los banquitos con un ecodoppler para ir visualizando, viendo el pulso de la arteria, se puede llegar a hacer. Eso el doctor Sangrani seguramente después ahondará en el tema. Y estudios complementarios, como por ejemplo una ecografía Doppler de los miembros inferiores, para ver cómo es el flujo, si es un flujo monofásico, trifásico, si hay presencia de ateroma complicado, si hay obstrucciones hemodinámicamente significativas que me puedan justificar todos estos síntomas y este cuadro. ¿Cómo es el tratamiento de esta complicación? En general, indicamos ejercicio al paciente el que pueda hacer.
una terapia antiplaquetaria justamente para esta antiagregación plaquetaria, estatina siempre, hipertensivos, la indicación de silostazol, que el silostazol lo que produce es más que nada mejoría sintomática, la cesación tabaquical y el manejo de la glicemia clínica. Ahora sí, vamos a la principal complicación del diabético, que es la formación de su úlcera. La úlcera dice que es una solución de continuidad de la piel que abarca desde la afectación mínima de la epidermis y parte de la dermis, hasta pueden ser heridas profundas que lleguen hasta huesos, tendones u otras estructuras del pie. ¿Está? En general, tienen una evolución crónica. Podemos tener úlceras predominantemente neuropáticas, donde predomina la neuropatía, úlceras predominantemente isquémicas, donde lo que predomina más la enfermedad piel periférica, una combinación de las dos, las úlceras neuroisquémicas, que se pueden presentar como resultado de ambas patologías asociadas. Ahí vemos las principales diferencias. En la úlcera neuropática hay una pérdida sensorial, pensé que había pérdida de la sensibilidad protectora. En general se forma un callo, como vemos en la foto, que es el lecho de heridas rosado, granulado. Esta no muestra signo de sobreinfección. Estas se presentan con pulso, el resto de la piel está seca y con fisuras. ¿Y dónde aparecen estas úlceras? En las zonas que soportan peso. La planta del pie, primer cabeza de metatarsiano, o en algunas otras zonas de hiperapoyo. ¿Estamos? O cuando hay de martillo de... La úlcera isquémica, a diferencia de la neuropática, es dolorosa. Esta ha sido el paciente dice, me duele el dedo, en general se presentan con algún grave necrosis, puede haber palidez y descamación de la piel, el pulso puede estar ausente en aquellas arteriopatías un poco más severas, generalmente tienen retraso de la curación, por lo que les hablaba antes de la obstrucción al flujo, y donde van a estar situadas en la punta de los dedos, en el borde de las uñas, en los espacios interdigitales o en los bordes laterales del pie, ¿sí? Por la irrigación el arco de irrigación que tiene el pie. Y después las úlceras neuroisquémicas que pueden tener un poquito de cada una, dependiendo que si hay mayor compromiso neuropático o neuroisquémico. Esta es la clasificación de Texas, el grupo de trabajo de diabéticos trató de clasificar a las úlceras según su profundidad y la extensión. Hay otras clasificaciones más viejas, pero esta es la que es más representativa en cuanto al pronóstico de la úlcera, porque evalúa la profundidad, la extensión y la presencia de infección en la enfermedad arterial periférica. Y ahí, si quieren, pueden ver todos los grados, las complicaciones. Sin duda, la menos lesiva o la menos dañina es la grado 0A, en donde hay lesiones periulcerosas y no tienen ni isquemia ni infección, y la más patológica o la más dañina es la grado 3, estadio C, donde hay una herida que penetra el hueso y la articulación y está isquémica, está infectada. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando recibo al paciente con un pie diabético? Hacemos un triage, ¿está? Y vemos, esta úlcera es una úlcera complicada, es una úlcera no complicada, es una úlcera severa, ¿está? En general las úlceras de diabéticos no complicadas, que son aquellas que son superficiales, que no tienen isquemia, ni tienen los pulsos son palpables, que pueden tener algún signo de infección, pero en general leve, son aquellas úlceras que se tratan en el primer nivel de atención. No necesito más que decidir con el time. El time es un score que evalúa tejidos, infección, bordes de la úlcera, hacer un tratamiento local, aplicarlo del tiempo de descarga del paciente, alguna curación local, si está infectado el tratamiento antibiótico vía oral, lo controla en el primer nivel de atención, no necesito más. Ahora, si estoy frente a una úlcera de diabético complicada, que son aquellas úlceras que son más profundas, pero que no llegan ni al hueso ni a la articulación, o aquella úlcera que en principio me parecía no complicada, pero con todos los tratamientos no cierran, no curan, está dentro de la categoría de complicada, que pueden estar infectadas o que el paciente tiene muchas otras comorbilidades como Susana, y que sí o sí requieren la atención en el segundo nivel, y ahí lo tratamos a la hora, lo utilizamos en el segundo nivel, y las severas, que son aquellas que ya pueden presentar algún grado de isquemia, que se puede dar isquemia sin infección ni gangrena, o puede haber sospecha de infección ósea o articular, un pie de Charcot, como vimos al inicio,
isquemia crítica, gangrena húmeda, infección, o inclusive que tenga algún deterioro sistémico, como vimos en el caso de Susana, para que tenga compromiso sistémico. Ese es el tercer nivel de atención, y ahí se estratifica el riesgo y se solicitan los estudios complementarios, como pueden ser cultivos, otros estudios como vimos el ecodoppler, radiografías, resonancia, lo que yo requiera para determinar el tratamiento de esta úlcera y para ver si tengo que hacer algún tratamiento más agresivo, como si fuese un desviamiento o alguna cosa así. En cuanto a las infecciones del pie diabético, la ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la define como la presencia de ulceración de pie que esté acompañada de al menos dos de estas características. O que tenga edema de ventilación local, eritema, dolor, aumento de la sensibilidad, una secreción purulenta, o que tenga aumento de la temperatura local. ¿Está? También hay que sospecharlas cuando hay una lesión maloliente, cuando veo directamente el hueso o algún tendón. Claramente esas heridas tienen altas chances de estar infectadas. Si tienen secreciones que no son purulentas o un tejido de hidratación friable o bipolar. Siempre el diagnóstico de una infección de pie diabético es clínico. Nos podemos apoyar en otros exámenes complementarios, pero la clínica es lo que va a determinar cuán infectado está ese pie. En cuanto a la clasificación de la severidad, utilizamos este acrónimo que se llama PROX. Vemos la perfusión, vemos la extensión del tamaño, la profundidad de la úlcera, si tiene presencia de infección y cómo está la sensibilidad de ese pie. Y en función de esto se categorizó según la ITSA y esta clasificación de PERIS, si el paciente no tiene signos de infección, no hay supuración de inflamación. Si tiene una inflamación leve, tiene 2 signos de inflamación, celulitis o eritema mayor a 2 centímetros, una infección superficial limitada a la piel y no se acompaña de ningún componente tóxico a nivel general sistémico. El moderado presenta uno o más de las siguientes: celulitis más de 2 centímetros, linfagitis, puede haber un absceso, gangrena, ya puede estar involucrado el músculo, el hueso, el tendón, y el severo ya está todo esto más la toxicidad sistémica, como puede haber presentado Susana: fiebre, taquicardia, hipotensión, acidosis. Bien, ¿cuáles son los microorganismos mayormente implicados? Va a depender un poco de lo que yo veo, ¿sí? de la lesión que yo tenga. Si es una lesión reciente superficial que el paciente no recibió tratamiento previo, siempre pensamos en focos gram positivos. El estafilococo aureus a la cabeza siempre tiene que pensar en el estáfilo, considerar las penicilinas resistentes, el estreptococo beta-hemolítico. Si hay una lesión con más de un mes de tratamiento con antibióticos, ya a lo anterior agregamos las enterobacterias. Si la lesión estuvo tratada previamente con cefalosporina y tuvo una evolución desfavorable, en general puede estar producida por enterococos. Si vemos una lesión macerada, húmeda, fétida, generalmente puede estar producida por pseudomonas. Estos son generalidades, esto no necesariamente es estrictamente así. Si la lesión es persistente y tiene un antecedente antibiótico, ya tenemos que pensar que la lesión tiene muchos microorganismos polimicrobiana, o que alguno de esos microorganismos es resistente al antibiótico que yo le estoy haciendo. Y si vemos que tiene fetidez, necrosis, gangrena o crepitación, también polimicrobiana, o ahí tenemos que pensar en anaerobios, ¿sí? Que no son los primeros microorganismos en pensar, pero sí cuando se dan estas características. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar cultivos solo si la lesión e impresión infectada, debilitar y limpiar la herida previa a la toma de estos cultivos. No debemos realizar hisopados porque tienen mucha alta tasa de falsos positivos, o de contaminación de la muestra. Podemos hacer un curetaje, podemos aspirar si hay algún absceso, ¿sí? O una biopsia de los tejidos, y si el paciente tiene compromiso sistémico, siempre acompañarlo de hemocultivos perfectos. ¿Cuándo vamos a pensar en osteomielitis? Cuando hay signos clínicos de una úlcera que está próxima a una prominencia ósea, cuando hay secreción purulenta que proviene de la articulación, cuando hay un hueso visible, cuando hay dedo en salchicha o una inflamación importante que se ha perdido la textura del primer dedo, cuando la úlcera no evoluciona favorablemente, cuando hay una historia previa de úlceras o amputaciones, cuando una úlcera sea mayor a 2 centímetros en extensión, o sea, una herida muy profunda, ¿sí? que me determine la llegada a la úlcera.
A esto le agregaría que si le hacemos un laboratorio a aquellos que tienen una eritrosedimentación por encima de 70, no tanto así la proteína C reactiva, que es otro remitente de fase aguda, la eritro mayor a 70, en una úlcera que no cura, vayamos a buscar infección a hueso. ¿Sí? Como el diagnóstico es fundamentalmente clínico, nos podemos apoyar en imágenes como la radiografía de frente, la radiografía de pie, frente y perfil, y la resonancia magnética, que es el gol estándar. Estudios microbiológicos, cultivos óseos, y también podemos tomar hemocultivo. No es tan frecuente el rescate en hemocultivo en presencia de una osteomielitis, pero sé compromiso de partes blandas puedo llegar a tener rescate en sangre, y también la anatomía patológica. Ahí ven en la radiografía, está una radiografía con muchos osteomielitis, ven en la cabeza del metatarsiano cómo está destruida todo el hueso, y esta es una resonancia en donde se ve ahí en el antepié toda la destrucción ósea y el edema óseo que se produce por la infección a nivel óseo. El tratamiento siempre tenemos que incluir cobertura para grupos gram positivos porque son los gérmenes más frecuentemente aislados. Agregar cobertura para gérmenes gram negativos en úlceras crónicas o que estén previamente tratados con antibióticos, las que están clasificadas como moderadas o severas. Indicar cobertura para microbios cuando hay zona necrótica o zona fétida. Adecuar la cobertura cuando tengamos los resultados de los cultivos, y en pacientes inmunocomprometidos siempre considerar aquellos gérmenes que nosotros decimos son avirulentes, son buenitos, en estos pacientes inmunocomprometidos los tenemos que considerar. Y ahí hay un poquito un resumen de cómo se debería tratar. La infección leve, habíamos dicho primer nivel de atención, 5 a 7 días de tratamiento, vía oral está bien. ¿Cuáles son los antibióticos que elegimos? Cotrimoxazol, clindamicina, amoxicilina, cefalexina, las que más elegimos. Ahora, si la infección es moderada a severa, puede tener o no compromiso óseo, ya tenemos que tratarlo en un segundo o tercer nivel de atención porque quizás este paciente requiere internación. Y ahí vemos, 2 a 4 semanas de tratamiento como mínimo, y la cobertura tiene que ser de gram positivos con un antibiótico de amplio espectro como la vancomicina, y la flora polimicrobiana aerobia o anaeróbica utilizamos betalactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa como el piperacinato sulfactam, carbapenémicos o cefalosporinas con metronidazol. Importante, el tratamiento ya son eje de 14 días, por una semana las tengamos un poco cortos. Y en este último cuadrito, un poco de la duración. Si este paciente requirió de obligamiento de tejido o amputación, con 2 a 5 días luego de la intervención con antibióticos, es basta. Si tiene infección del tejido residual, 1 a 3 semanas. Si tiene infección del hueso, 4 a 6 semanas. Y si por alguna razón no se puede haber practicado una cirugía o hay necrosis residual, 6 semanas antes. ¿Cuándo vamos a necesitar intervención quirúrgica? Si hay gas, si hay sospecha de gangrena gaseosa, crepitación o algunos signos compatibles de gas en la radiografía. Si hay infección necrotizante, lo vemos con necrosis tisular o algunos otros hallazgos. Si hay una sospecha de absceso o la colección de tejidos blandos. Tiene una húmeda, compromiso hemodinámico, supónganse que el paciente tiene un shock séptico por la lesión, claramente no va a resolver solamente con el tratamiento médico, o cuando hay una rápida progresión. Ahí vemos en la radiografía, se puede ver entre los metatarsianos hay la presencia de gas, por la distancia de mucho, pero hay presencia de gas en la radiografía. Ahí vemos una zona de extensa necrosis, puede haber abscesos o colecciones en el pie, y esto es una necrosis, como ya habíamos visto. Los tratamientos disponibles son desviamiento de tejidos no viables y drenaje de los abscesos, o una amputación urgente en el caso de que el paciente lo requiera. Cuando consideramos la amputación, cuando hay un compromiso hemodinámico grave o una extensión de la lesión que puede comprometer la vida del paciente, es una urgencia. En este caso no requiere evaluación vascular previa. Si en el otro tipo de casos, cuando la infección es moderada o no tiene riesgo de vida, en general intentamos hacer una revascularización previa para que después el tratamiento sea mucho más efectivo y más conservador. Para terminar, volvemos a Susana. ¿Ustedes creen que Susana tiene una descompensación aguda de su diabetes? ¿Qué les parece que le pasó a Susana? Bien, ¿y al llegar al hospital, qué descompensación aguda tenía?
una cetoacidosis diabética. Ella se presenta con un cuadro de cetoacidosis diabética, probablemente a punto de partida de ese diabético infectado. Y además necesidad de insulina y otras cuestiones. ¿Presenta signos y síntomas compatibles con neuropatía diabética, Susana? Sí, los presenta. Esto que dice, tenía un calzado que me lastimó y no me di cuenta, pérdida de la sensibilidad protectora. ¿Es probable que tenga enfermedad vascular periférica asociada? Sí. ¿Por qué les parece que puede tener enfermedad vascular? Por la historia de diabetes, hiperglicemia sostenida, tiene necrosis en sus dedos, habría que hacerle algún estudio que me determine qué grado de enfermedad vascular periférica. ¿Qué tipo de úlcera les parece que presenta Susana? Una úlcera isquémica, puede tener algún componente neuropático, pero tiene clara isquemia del dedo. ¿Está complicada esa úlcera? Está infectada. ¿Saben lo que le provoca esto? ¿Presenta síntomas de signo de infección severa del diabético? Sí, ¿por qué? ¿Cómo? La absorción hace en la radiografía, tiene muchos síntomas sistémicos, está con compromiso sistémico. El esquema antibiótico empírico que le hicimos para Susana, ¿a ustedes les parece que es el adecuado? Era piperacilina, tazobactam y vancomicina. Sí. Recuerdan que en el cultivo de participante tenía estafilococo y pseudomonas. Y aparte es una infección severa. La infección severa, severidad en el tratamiento. Sí, tenemos que ser agresivos en el tratamiento. ¿Tomaría alguna otra conducta terapéutica con Susana? ¿Qué les parece con ese hilo? Bien, podríamos ver si nos da el tiempo para hacer un estudio vascular y ver cómo están sus arterias, ver si hay una posibilidad de vascularización, pero es probable que ese hilo termine en una ectomía, que termine en una amputación del dedo porque sufrió muerte. ¿Está? Si eso no lo resolvemos, obviamente que termina siendo un ciclo de infección. ¿Ustedes les parece que Susana tiene riesgo de amputación futura? Con todos estos factores de riesgo, claramente tiene riesgo. Y para terminar, que se lleven de este seminario las 5 reglas para el manejo del pie diabético. El examen de pie de todo paciente diabético al menos una vez al año. Identificar cuáles son los pacientes que tienen pie de riesgo. Educación del paciente familiar y del equipo de salud que lo asista. Siempre tratar de que el paciente tenga un calzado adecuado. Y el tratamiento de la patología no ulcerativa, o sea, la prevención de la úlcera del pie diabético. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Profe, ¿se utiliza el tratamiento de plasma rico en plaquetas para el pie diabético?
hicimos la presentación de la residencia. ¿Qué hacen? Ahora que la voy a buscar a la chica. Porque estaban grabando la gente para la. Ah, no hay, preguntar a ver si está. Acá perdí. Bueno. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Vamos a seguir con la parte vascular, ya estuvimos viendo otros temas. Hoy me voy a referir fundamentalmente, y me parece que es importante que tengan una idea, una noción de un tema que por ahí no se focaliza mucho en ninguna especialidad, no se dedica a nadie puntualmente a lo que es enfermedad vascular periférica. Y esto tiene que ver con que ha cambiado un poco el manejo en los últimos años. Antonella habló específicamente de pie diabético, que puede ir asociado no a enfermedad vascular periférica, pero a su vez hay pacientes que pueden tener enfermedad vascular periférica sin ser diabéticos. Entonces, yo me voy a referir en estos minutos a cuestiones etiológicas, epidemiológicas, factores de riesgo, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Cuando uno habla de la etiología de la enfermedad vascular periférica, así como hablamos de la enfermedad coronaria, siempre la podemos diferenciar en agudo crónica. Esto sería como los síndromes agudos, coronarios agudos, y estos los síndromes crónicos. Y la enfermedad vascular periférica aguda, a la que no me voy a referir en esta charla, tiene que ver con la presentación muy peligrosa, que es la isquemia aguda. Esos son pacientes que vienen con cuadros súbitos de compromiso de un miembro, donde probablemente por causa embólica o trombótica se tapó una arteria y produce una isquemia aguda. Yo me voy a referir fundamentalmente hoy a la isquemia crónica. Y la isquemia crónica tiene, dentro de las causas posibles, la aterosclerótica y las no ateroscleróticas. Como hicimos la otra vez, voy a hablar fundamentalmente de lo más común por lejos, que es la enfermedad vascular periférica crónica de origen aterosclerótico. Cuando uno se refiere, bueno, a ver cuánto impacta epidemiológicamente. Fíjense, más de 200 millones de personas en el mundo tienen enfermedad vascular periférica. La prevalencia aumenta con la edad y de nuevo la importancia de la mayor expectativa de vida, de los mejores tratamientos para que la gente pueda vivir más, pero vive más y se enferma más de algunas cosas como esto. Fíjense que del 10% de la población a los 65 aumenta a los 80 años a casi un 30% de la población. Fíjense cómo claramente va aumentando a medida que aumenta la edad, y lo que es lo de siempre, se asocia a enfermedad de otro territorio vascular hasta en un 60 a 70% de los casos. ¿Dónde? Coronario, carotidio, renal. Y este subgrupo que tiene enfermedad de múltiples territorios va a ser siempre el que tiene peor pronóstico. Y tiene una significativa mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener enfermedad vascular periférica? Y bueno, como es lógico, son muy parecidos a los que venimos hablando cuando hablamos de enfermedad coronaria. Son la edad, el sexo, los factores de riesgo como hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la dislipemia, la insuficiencia renal. Entonces uno diría, y es más o menos igual, los factores de riesgo, sí, pero con algunas características puntuales. Hay dos de ellos, que son el tabaquismo y la diabetes mellitus, que se asocian muy fuertemente a la enfermedad vascular periférica, y con una
Cuestión, acá fíjense cómo se puede ver claramente en este estudio cómo el riesgo aumenta. Estos son todos los que dije recién, los mayores que dije recién, pero miren cómo aumenta el riesgo, a 3 o 4 veces de la diabetes y del tabaquismo. Y además, como si fuera poco, también tiene mayor selectividad según el factor de riesgo. Cuando yo tengo patología de grandes vasos, llámese aorta, territorio ilíaco, territorio femoropopliteo, aumenta mucho en presencia de fumadores la patología en estos territorios. Y cuando tengo pequeños vasos, lo que es infrapatelar, o sea, más allá de la poplitea, es mucho más predominante la enfermedad en los pacientes diabéticos. Entonces, ahí es la asociación que vemos tantas veces de lo que comentó recién la doctora, que la enfermedad vascular en el diabético es habitualmente infrapatelar. Lo que pasa es que muchas veces hay pacientes que comparten ambos factores de riesgo. Entonces ahí es cuando los pacientes pueden tener enfermedad vascular a multinivel. O sea, tener una obstrucción ilíaca, una obstrucción femoral superficial y enfermedad infrapatelar, compromiso tibial anterior, tibial posterior. Bien, fíjense, esto muchas veces subestimada. La mortalidad a 5 años es del 28%, mayor que algunas neoplasias. Más que el cáncer de mama, más que el Hodgkin. Entonces, estamos hablando de una enfermedad prevalente y con una tasa de mortalidad a 5 años realmente elevada. ¿Y cómo se presentan los pacientes desde el punto de vista clínico que tienen enfermedad vascular periférica? Desde siempre hay 2 clasificaciones. Estas las van a encontrar en casi todos lados, que es la de Fontaine y la de Rutherford. Hoy la más utilizada a nivel de la gente que hace enfermedad vascular periférica es esta. Son en sí lo mismo, le ponen distintas letras, distintos nombres, pero en sí obviamente que es lo mismo. Esto divide en 3 grandes grupos. El paciente asintomático, pero que tiene enfermedad vascular, el paciente que claudica, que sería lo parecido a los síndromes coronarios crónicos que veíamos en la enfermedad coronaria, y los pacientes que tienen dolor en reposo o pérdida de tejido, que serían los cuadros más agudos, los síndromes coronarios agudos relacionados a lo coronario. Entonces, fíjense que lo clasifican en 6, pero en sí lo dividimos en 3 grupos. El asintomático, el claudicante y el que tiene dolor en reposo y o alteraciones tóxicas. Y hasta un 50% de pacientes puede ser asintomático. O sea, tienen enfermedad vascular periférica, pero no tienen síntomas. ¿Y eso a qué se debe? La mitad están asintomáticos, ¿y cómo me doy cuenta? Y porque lo reviso y no tiene pulso, o hago algo que es un estudio muy simple, que no lo hace nadie, ya se los digo, que se llama índice tobillo-brazo, que les voy a explicar de cualquier manera cómo se hace, porque es muy simple, y está bajo. Entonces yo digo, no, tiene enfermedad periférica, ¿por qué no tiene pulso? Si no tiene pulso un paciente tiene enfermedad vascular periférica, pero uno dice, pero está sintomático. Bueno, porque hay un subgrupo de pacientes que pueden tener enfermedad grave y no tener nada de síntomas. ¿Por qué? Porque por ahí no andan lo suficiente como para ponerse manifiesto. Por ejemplo, si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, se va a limitar, no va a caminar y por ende no va a tener clínica. Entonces, tiene la enfermedad, pero no la manifiesta, o bien, lo que también hablaba Antonella, que tengan neuropatía diabética y tener disminuida la sensibilidad al dolor. Entonces, no tienen síntomas, pero tienen enfermedad vascular periférica significativa. Y a este grupo le han puesto el nombre de enfermedad vascular periférica enmascarada. ¿Por qué? Porque tienen, pero sin embargo uno no lo ve, y para que se acuerden, entonces el famoso Batman y Robin y los enmascarados. Entonces, saber que hay pacientes que no tienen nada. Entonces, la enfermedad que hay que hacer, hay que ir a buscarla. Y entonces ahí la importancia del examen físico es muy común que hoy en día no toquemos a los pacientes. Con los métodos complementarios cada vez es más infrecuente que los médicos revisemos a los pacientes, pero sin embargo es mucha la información que hay que tener. Los pulsos, hay que buscar el femoral común, el popliteo, el tibial posterior y el pélvico. Y ya con eso, por supuesto, que voy a tener mucha información. Acá está cómo tengo que ir palpando, fundamentalmente, probablemente el más difícil es el popliteo, pero el femoral común y el tibial posterior y el pélvico es muy fácil de palpar
y muy fácil de practicar con cualquier amigo, conocido. Si yo ya sé más o menos cómo es un pulso normal y por dónde pasa la arteria, después me es fácil de encontrarlo. Y también usar una nomenclatura para hablar un mismo idioma. Y se suele decir que es ausente o cero cuando el pulso no está, no lo puedo palpar. 1 cuando yo lo siento, pero realmente es muy tenue, está disminuido. 2 sería el pulso normal. Y 3 cuando es un pulso saltón. Entonces, usar una clasificación estándar permite una comunicación más fluida cuando uno quiere comentar a otro colega cómo encontró ese examen físico. Esto que les dije, que es el índice tobillo-brazo, en realidad es fácil de hacer, pero siempre necesitamos un aparatito que casi nunca tenemos. ¿Cómo se hace? Se calcula la relación entre la presión sistólica de los miembros inferiores y la presión sistólica del brazo. Entonces, o sea, tomo la presión en las piernas y tomo la presión en el brazo, divido uno por otro. El valor normal es entre 1 y 1.3, por debajo de 0,9 es patológico. Y el problema es que cuando un paciente tiene enfermedad periférica y tiene los pulsos disminuidos o ausentes, es muy difícil tomar la presión sistólica en el miembro inferior. Entonces, tengo el manguito, pero necesito tener un Doppler. Es como un traductor, como lo que usan los ecografistas. ¿Para qué? Para buscar la arteria. Entonces yo inflo, voy desinflando el manguito y con el Doppler detectar, aunque no palpe el pulso adecuado. Como casi nadie tiene eso, entonces en general nunca lo hacemos. Los que lo deberían informar son los médicos que hacen eco vascular periférico. Habitualmente, por este tema del tiempo, se ha convertido más en un estudio de imágenes, van, hacen el Doppler, pero no le toman la presión en el miembro superior, no le toman la presión en el miembro inferior y por ende entonces no se le informa. Es un método muy simple, pero la realidad es que por lo general no lo tiene. 5 o 10 minutos de reposo, el manguito, y con ese Doppler, que es el aparatito que está ahí, yo lo puedo hacer fácilmente, y acá les dije, lo normal entre 1 y 1.30, y cuando está alto puede estar alterado, por ejemplo, en los renales crónicos, porque es incomprensible, o sea, no se los puede comprimir por la severa calcificación que tienen las arterias de los pacientes renales crónicos, y a medida que baja, no hay duda que aumenta la severidad de la enfermedad. También podemos ocultar a los pacientes. Miren todos los lugares que hay para ocultar. También es raro la ocultación abdominal. Sin embargo, si yo busco la ocultación de la aorta, puedo encontrar soplos renales, puedo encontrar soplos ilíacos. Está bien, por ahí en pacientes obesos es difícil, pero sin embargo, en algunos pacientes se puede encontrar un soplo y ya me está indicando enfermedad. Y de nuevo, con una cosa muy, muy simple, como es el endoscopio o detectar. Cuando ya vamos a la claudicación, más allá de que se pone 1, 2 y 3 como ligera, moderada y severa, es real que uno dice, bueno, ¿y qué es moderada? Porque moderada puede ser una cosa para vos y otra cosa para un paciente de 95 años que no camina nunca. Entonces, a mí me gusta un poco más estos 3 grados dividirlo en 2. En que la claudicación sea invalidante o no invalidante. ¿Y por qué? Porque eso va a ser muy útil para después definir en quién tengo que progresar en el diagnóstico y en la intervención. Porque lo que es invalidante para una persona, por ejemplo, de 50 años, que quiere jugar al tenis, la cantidad de metros, por ahí no tiene nada que ver con invalidante, como dije, para una persona añosa. Entonces, más vale en cada paciente ver, bueno, a ver cuánto te limita la capacidad de vida este tipo de claudicación. Yo lo mido en metros y yo le digo, para una persona activa, 300 metros, tener que pararse, esperar 5 minutos para que el dolor calme, es una cosa. Para una persona añosa quizás no camine 300 metros seguidos nunca. Entonces, no está bueno definir a veces en metros porque no tiene la misma trascendencia para uno que para otro. Entonces yo lo que me gusta más es preguntarle, bueno, insisto, ¿cuánto te molesta? ¿Cuánto te complica la vida diaria este nivel de claudicación? Y la claudicación claramente es una de las manifestaciones más comunes de la enfermedad vascular periférica. Fíjense que un 30% de los pacientes en algún momento de su vida claudican. La tasa de amputación es baja en este grupo de pacientes, en el claudicante, pero lo que tienen es un significativo deterioro de la calidad de vida en esto de la invalidante.
Entonces, es muy frecuente, es muy molesta, pero en general, mientras se manifieste solo como claudicación, el riesgo de amputación es bajo. ¿Cómo es el dolor de la claudicación? Es un dolor muscular, pero de tipo isquémico, que aparece ante la actividad. Así como decíamos, la angina crónica, le dolía el pecho cuando caminaba 200 metros, se paraba y se le iba, y esto es más o menos lo mismo. Lo que pasa dependerá a qué nivel del territorio vascular está la obstrucción para ver qué grupo muscular es el que está comprometido. Siempre el compromiso muscular es un nivel por debajo de la obstrucción. Si yo tengo enfermedad ilíaca, en general, aorta ilíaca, voy a claudicar la zona glútea. Si tengo enfermedad a nivel de la femoral, perdón, si tengo enfermedad ilíaca, ya voy a claudicar en el muslo, o si tengo enfermedad de la femoral, ya voy a claudicar en las pantorrillas. Siempre un nivel inferior. Lo refieren como fatiga, disconfort, ardor, dolor, calambre. Es verdad que hay muchos diagnósticos diferenciales, los síndromes de compromiso medular, la claudicación venosa. Hay que tener claro, como cuando hablábamos de dolor torácico, ¿no? Hay que tener claro cómo es cada tipo de dolor en cada una de las manifestaciones que son diagnósticos diferenciales, para así poder llegar al diagnóstico antes de los métodos complementarios. Por lo general, el paciente lo refiere a una distancia fija de caminata, reproducible, que rápidamente calma con el reposo y que no se modifica con la posición. Si el paciente viene y me dice que solo le duele estando quieto, ya no es una claudicación. Esto es un dolor al esfuerzo. Y es clásico que el paciente se queda quieto y rápidamente calma y puede comprometer diferentes territorios, como dije, según el nivel de obstrucción, pero nunca las articulaciones. Claro, a veces pacientes de 70 años tienen un poco de todo, pueden tener enfermedad vascular, pero tienen artrosis. Entonces, no es fácil a veces hacer el diagnóstico diferencial si no sabemos interrogar y revisar. Y este es el típico, el clásico, el signo del mirador de vidriera. Se le pone así porque, claro, un paciente está caminando y le empieza a doler, quiere disimular, se queda quieto y si hay una vidriera, mira algo, para un ratito y sigue, y puede seguir caminando sin ningún problema. Por eso en los libros de semiología lo van a encontrar típicamente como el signo del mirador de vidriera, y los pacientes lo cuentan así, ¿viste? Yo digo, los pacientes no leen los libros, pero a veces en algo está basada la definición que se usó, ¿no? La historia natural del claudicante, ¿qué pasa cuando yo a un claudicante lo sigo en el tiempo? La historia, la evolución natural sin tratamiento. Fíjense que siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas en la prueba vascular. La salud del miembro inferior, pero la otra la mortalidad cardiovascular. Estos pacientes tienen enfermedad cardiovascular porque tienen enfermedad vascular periférica. Recuerden, dije, cuando hablamos de angina crónica, la aterosclerosis es un proceso sistémico. Entonces, estos pacientes tienen un 20% de riesgo de tener eventos cardiovasculares y se pueden morir, pero en general se van a morir de causas cardiovasculares, no se van a morir por la claudicación. Así todo, la mayoría, en cuanto al miembro inferior, van a estar estables, algunos claudican cada vez más y un porcentaje menor, de un 5 al 10, evoluciona a lo que se llama isquemia crítica, que ahora también se le ha cambiado el nombre, y es isquemia crónica que amenaza la extremidad. O sea, cuando ese paciente claudicante cada vez claudica más y después ya empieza con dolor de reposo o con lesiones tróficas, es un paciente que cambió de estadio y ese paciente ya, ese sí, tiene riesgo de amputación, pero fíjense que es un porcentaje bastante menor de la mayoría de los claudicantes. Cuando ya vamos al último grupo, que es el dolor de reposo o la pérdida de tejido, acá ya, hoy, como les dije, hoy se llama isquemia crónica que amenaza la extremidad para diferenciar de lo que es la isquemia aguda, que es el síndrome súbito donde tengo el miembro comprometido gravemente, dolor, pero eso aparece de manera aguda. Estos son cuadros que son crónicos, pero que a lo largo del tiempo amenazan la extremidad. Es la presentación más severa, incluye las categorías 4, 5 y 6 de Rutherford, presentan dolor de reposo y o alteraciones tróficas, y el diagnóstico se podría hacer fácilmente con un índice tobillo-brazo. Obviamente lo vamos a confirmar con otros métodos complementarios, pero yo con esto fácilmente.
Cuando es dolor de reposo y es un dolor tremendo, intenso, molesto, resistente a analgésicos comunes, incluso a los opiáceos, difícil de diferenciar a veces la neuropatía, pero hay un dato, el paciente cuelga el pie. Al colgar el pie por la gravedad, simplemente tenés chance de que te pasen 3 globulitos rojos más y mejore un poco la isquemia. Entonces, lo que hacen los pacientes es colgar el pie. Duermen sentados a veces y con un pie colgando para que precisamente mejore la llegada de sangre al pie. Se levanta para caminar durante la noche y obviamente todo esto produce que el pie a veces se dematice. Por eso también los diagnósticos diferenciales que a veces tenemos que hacer con trombosis venosa. Pero es un dolor de reposo realmente tremendo. Y hay veces que estos pacientes pueden pasar semanas y meses sin una resolución, sin una definición terapéutica, y no van a evolucionar, no se los amputa, pero tampoco mejoran con nada. De ahí que es un cuadro gravísimo. Ese es el dolor de reposo. Y después alteraciones tróficas, bueno, como también explicaba la parte isquémica en el diabético, la frialdad en la extremidad, atrofia muscular, alopecia en la pierna, totalmente no tiene pelitos, piel, líneas frágiles y secas, incluso alteraciones en la coloración de la piel, pero tiende a estar fundamentalmente pálido. Y acá, bueno, acá podemos encontrar de todo. Podemos encontrar úlceras, como decía Antonella, fíjense, dependiendo de qué arterias están comprometidas, qué nivel, chiquita, cada vez más grande, cada vez úlceras arteriales tremendas, donde ya está amenazada la extremidad, hasta llegar a estas cosas horribles que uno le pregunta al paciente, ¿cuánto hace que tenés esto? Y te dicen, 2 días. Y vos decís, claro, imagínense que el arterial, el que tiene enfermedad arterial y además es diabético, que tiene poca sensibilidad, no se da cuenta y puede ir evolucionando y llegar a una consulta con esto, que obviamente no va a tener chance de salvar esa pierna y va a ir a algún nivel de amputación. De nuevo, el pronóstico de esto, habíamos hablado del claudicante, acá la cosa cambia. Al año de tener esta isquemia crónica que amenaza la extremidad, el pronóstico de esto es preocupante. Menos de la mitad está vivo con las 2 extremidades. Menos de la mitad. Estamos hablando de estos pacientes más graves, que tienen lesiones tróficas y o dolor de reposo. Menos de la mitad. Un cuarto está muerto al año. Y un 30% va a la amputación. De nuevo, pronóstico, como dije anteriormente, pésimo, similar al de algunas neoplasias malignas. Pero fíjense de nuevo, el 75% de que muere, no se muere de la pierna puntualmente. Un porcentaje sí, porque puede una amputación y morirse como complicación de la amputación, pero se van a morir de infarto, de ACV, de insuficiencia renal progresiva. Entonces, de nuevo, es un gran marcador la enfermedad vascular periférica. Que algún paciente tenga enfermedad vascular periférica te dice, tengo aterosclerosis sistémica. ¿Está? Entonces, siempre la importancia de detectarla, porque seguramente ese paciente tiene algo en la carótida, tiene algo en las arterias del cerebro, tiene algo en las coronarias, y no quiere decir que hay que ir a hacerle a un paciente que viene con una úlcera o un cateterismo, pero sino que hay que saber que puede tener, hay que buscar la enfermedad, y hay una buena, que casi todo el tratamiento que usamos para estos pacientes siempre es el mismo. Lo que yo le hago cuando doy aspirina, estatina, dejar de fumar, me viene bien para todo. Entonces, de alguna manera, mejorando el pronóstico de un territorio, mejoró todo. Y acá de nuevo, fíjense cómo se comparten las enfermedades y la importancia de buscar ambos territorios. Bueno, ¿qué métodos diagnósticos? Algo fuimos hablando. Hay Doppler, que es en general el primero que uno usa, económico, fácilmente reproducible, muy operador dependiente. El Doppler lo que tiene es que hay que dedicarse, bueno, pero también están las angiografías por tomografía o resonancia o la angiografía por cateterismo. Estos son los métodos diagnósticos que hay. El Doppler, como dije, puede evaluar todo el territorio femoral e infrapatelar. Da amplia información sobre anatomía y estado hemodinámico. Debería combinarse con el ITB, como dije, debería estar en el informe, en general no lo está.
muy buena sensibilidad, alta especificidad para detectar estenosis mayores del 50%, pero de nuevo, muy operador dependiente. Y vemos a veces informes de Doppler, el informe horrible, y la realidad o la correlación después cuando uno le hace un cateterismo de piernas, peor todavía. Entonces, no es poca cosa que el que se dedique a esto tiene que estar entrenado. Es mucho más fácil a veces aprender a hacer ecografía cardíaca que vascular periférico. Por eso este es un estudio, como todos los Doppler, no escapa a la técnica, muy, muy operador dependiente. Pero no ofrece un mapa completo de todo el árbol, y muchas veces lo que determina son flujos, y de esa manera infiere estenosis. Pero no es un método que me permite definir a veces con tanta exactitud como los otros. Acá ven cómo se ve un Doppler de una arteria, se puede estimar la severidad, pero obviamente el gol estándar ya son los estudios angiográficos. En los estudios angiográficos yo ya voy a ver el recorrido de las arterias. Y la angiografía por tomografía, este es un ejemplo, miren cómo yo veo desde la aorta, las renales, todo el territorio, tiene pros y contras, como siempre. Es mínimamente invasivo, yo no diría hoy no invasivo, alta resolución, imagen 3D, es un estudio rápido, pero hay que inyectar yodo, hay que usar radiación. Cuando las arterias están muy calcificadas, la tomografía es un problema para la tomografía. Recuerden que esa imagen tan linda de cualquier manera se obtiene por reconstrucción. ¿Tá? ¿Se acuerdan que decíamos que la imagen, lo que hace el equipo es un montón de cortes y después el software reconstruye y vemos esa imagen tan buena? Después, la angiografía por resonancia, también podemos lograr imágenes excelentes, es también no invasivo, tridimensional. La ventaja acá es que no usa yodo, no usa radiación, y es muy buena para ver las arterias infrapatelares, de nuevo teniendo el software adecuado y la experiencia para hacer el estudio. Tiene menor resolución que la tomografía, problemas de artefacto, y el problema es que son estudios mucho más largos, y por eso los pacientes pueden tener problemas de claustrofobia y que eso sea un limitante, como la resonancia en general. Pero es un muy buen método para hacer angiografías. Y esto hoy en día casi que lo debería ir tachando, porque los dispositivos, miren cuando uno se va a hacer una resonancia, si alguno fue alguna vez, le preguntan si tiene algo de metal en algún lado. Hoy ya los marcapasos y los CDI son amigables con la resonancia y no son una contraindicación. Cada vez hay muy pocas cosas que contraindican totalmente la posibilidad de hacer una resonancia. Entonces, sigue siendo una muy buena técnica. Y de nuevo, como cuando vimos en coronaria, que algo dije de angiotomografía, el problema es que sirve para hacer diagnósticos, pero no para hacer intervención. Por eso muchas veces seguimos usando la angiografía por cateterismo, porque a veces a continuación del estudio diagnóstico podemos hacer el enfoque terapéutico. Claramente es el gol estándar. Yo acá la veo en tiempo real a la arteria, inyecto yodo, sigo el yodo y lo puedo ver. Tiene alta resolución, como dije, es guía para la intervención, logra ver muy bien el territorio infrapatelar, pero es sin duda el más invasivo, comparte con la tomografía, que hay que usar radiación y material de contraste, y la imagen es 2D. Esto, por ejemplo, así se ve un ortograma. Esta es la aorta, esta es la ilíaca derecha, ilíaca izquierda. Se usan técnicas de sustracción digital, donde entonces yo puedo ver prácticamente las arterias y no se ven. Fíjense que están por detrás las otras colónicas, pero prácticamente no me molesta para verlo con certeza. Esto es una femoral superficial, acá está el hueso, pero no me confunde demasiado, no me molesta. Aquí se ven las arterias infrapatelares, esta es la poplitea, tibial anterior, tronco tibio peroneo, peronea, tibial posterior, se logran ver muy bien, y acá también es el mejor método de todos para ver las arterias del pie. O sea, se logra llegar a ver con detalle la tibial posterior, la plantar lateral, la plantar medial y todas las ramas del territorio infrapatelar, que a veces para la terapéutica es fundamental tener una buena visualización.
Depende de dónde trabajes. Por ejemplo, como nosotros acá no tenemos los mejores software para angiotomografía y angio-RMI, acá es el Doppler baja la angiografía por cateterismo. Pero sin embargo, cuando vos tenés, hay lugares que tienen muy buenos angiotomógrafos y es rutinario hacer primero la angiotomografía. El problema es que cuando vos vas a hacer angiotomografía y después cateterismo, es el yodo. Siempre hay que tener cuidado con estos pacientes que pueden tener falla renal, el yodo es nefrotóxico, entonces hay que tener cuidado con inyectar sin reparo yodo. Un estudio de tomografía mínimo va a llevar 100 mililitros de yodo, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. El tratamiento, como lo que hablamos siempre en enfermedad coronaria también, control de los factores de riesgo, y después tratamiento de los síntomas específicos según la localización y la presentación clínica según fuese asintomático, claudicante o isquemia crónica que amenaza la extremidad. Cada una de ellas me va a dar diferente tratamiento. El global para todos, y bueno, abandono de tabaco, dieta saludable, actividad física. Uno dice, ¿lo voy a mandar a hacer actividad física a un claudicante? Sí, el primer tratamiento es justamente que intente hacer actividad física porque la actividad física supervisada permite mejorar la distancia y claudicar a muchos más metros. Entonces un paciente a veces que claudicaba 200 y le era invalidante, con un buen tratamiento, con un buen control de factores de riesgo y enseñándole a hacer actividad física, por ende claudica 600, 800 metros y ya no es un problema para su vida diaria y no hay que avanzar en ninguna intervención. ¿Qué vamos a hacer también? A todos estatina, hay que bajar el LDL, control glicémico estricto, tratamiento antiagregante a todos y, bueno, control de la presión arterial y, como siempre, también las indicaciones de los IECA, de los hipoglucemiantes, eso en general para lo que es control de factores de riesgo. Pero fíjense que coincidimos en el tratamiento. Siempre damos aspirina, a veces damos un segundo antiagregante. Acá si, por ejemplo, llegamos a hacer una angioplastia, le ponemos un estén, vamos a dar un segundo antiagregante. A todos le damos estatina. ¿Está? Entonces, mucho del tratamiento para los síndromes coronarios, tanto agudos, crónicos como enfermedad vascular, van a coincidir y el beneficio es global. Cuando uno ya se plantea que la claudicación es muy invalidante o que el paciente ya tiene la isquemia crónica que amenaza la extremidad, ahí me tengo que plantear algún tratamiento invasivo, algún tratamiento para poder llevar más sangre a la extremidad. De nuevo, lo mismo que la coronaria, acá tenemos dos estrategias. Lo endovascular o lo quirúrgico. Lo endovascular a través de implante de stent, usamos algunas otras herramientas, balón con droga, en fin. Pero siempre endovascular o quirúrgico, que podemos hacer los bypass, que se hacen con venas apenas, o con prótesis. Acá hay prótesis, en las coronarias no podemos usar prótesis, en las coronarias usamos vena o arteria mamaria, pero en las piernas podemos usar unas prótesis de PTFE que vienen diseñadas con tal fin. Hoy en día ha evolucionado mucho el tratamiento vascular y probablemente entre el 80 y el 90% de las intervenciones que se hacen son por vía endovascular y los bypass o las endarterectomías han quedado reducidos, como siempre, a los pacientes más graves y aquellos en donde intenté endovascular y por ahí fracasé. Entonces, siempre es una herramienta y se deben conjugar y, bueno, como dije siempre, los heart team o vascular team o lo que sea, tratar de discutir entre todos, cosa que no es fácil para los médicos, no nos gusta tanto, pero hay que hacerlo y no tomar cada uno una indicación que le parezca o le convenga. En algunos casos puntuales hay tratamientos híbridos donde hacemos algo endovascular y alguna cuestión quirúrgica. Bien, siempre recordar con el pie vascular y el pie diabético, como comentaba también Antonella, la enfermedad del pie es la punta del iceberg de una enfermedad y el tratamiento multidisciplinario donde conjuga el trabajo del diabetólogo, el enfermero, el clínico, el traumatólogo, los radiólogos intervencionistas, los cirujanos vasculares, los hemodinamistas, cardiólogos, kinesiólogos. Fíjense cuántas especialidades a veces tienen que trabajar para llegar a una mejor resolución y en general para salvar una extremidad muchas veces
y más importante aún, ¿no? Porque para el paciente no es importante la extremidad, prolongar la vida, que es el tratamiento. Siempre acuérdense, la mayoría de estos pacientes no se van a morir por lo que le pasa en las piernas, sino se van a morir de causas cardiovasculares. Así que esto es importante, saber que el pie es una manifestación de la enfermedad y detectar la enfermedad me ayuda a saber que tengo que hacer un tratamiento multidisciplinario. Y así evitar esto que es lo más terrible. Como conclusión, la enfermedad vascular periférica es una enfermedad altamente prevalente. La mortalidad cardiovascular es mucho más importante que el riesgo de amputación. 2/3 partes de los pacientes son panvasculares o sea, tienen enfermedad en otro territorio. La mitad de los pacientes pueden ser asintomáticos durante mucho tiempo de su evolución. Se la debe buscar asiduamente. Palpen los pulsos, ausculten la región donde puedo encontrar información, porque si no, no la van a encontrar. Prioridad siempre primero el riesgo vascular, no porque sea poco importante mantener la extremidad, pero siempre el riesgo vascular y en segundo lugar el riesgo del miembro. Bueno, esto donde ustedes andan todos los días era así hace algo más de 100 años cuando estaba en construcción en el Hospital San Telmo. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias que Antonella se quedó, puede contestar alguna diabetes también. ¿Alguna pregunta? Voy a preguntar.
Porque tiene tiempo para ligarse esa. Quería ver algo porque hasta ahora vi de los TikTok que estamos peleando, no vi ahí. La verdad, ¿cómo Es la realidad de las cosas. ¿Cómo lograr más? ¿Qué pasa? Tenemos que arreglar un poco, pasamos directamente y hablamos.
Eso me da la curiosidad, porque Sí, obvio. No, pero aparte somos amigos. Ah, sí. por el caso el culo son pasos. Me alegro mucho. Bueno, acá. Me alegra mucho. Ya, hasta luego. En un power solo, para evitar que estemos. Y yo le dije, voy al baño y te espero acá. Pasa un segundo, ¿la compu la apagaron o no apagaron? Porque estuvimos grabando la clase de clínica y nos quedó el... Yo sé que como un cable Pedro. Sí, porque él puso